La carga de la palabra del Señor tiene su inicio en este momento a partir del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20. Hechos 4, 19 y 20. Dice así: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señor, te rogamos que nos des entendimiento por tu Espíritu para compartir y para recibir tu preciosa palabra. Lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compartiendo ayer, y gracias al Señor por la continuidad que la palabra ha tenido a través de nuestro querido hermano Pablo David, nos hemos enfocado en el testimonio que las Escrituras dan acerca de la experiencia del apóstol Pedro, el discípulo que vino a ser el apóstol junto con los demás, en cuanto a su experiencia desde el inicio. Y la palabra que ha compartido nuestro hermano tiene que ver más bien con la palabra revelacional, con aquello que Pedro recibió y cuán vigente está para nosotros cada una de esas enseñanzas. Como breve resumen, la carga que sentimos en el corazón es que muchas veces nosotros podemos oír muchos mensajes y leer muchos libros, y está correcto, pero alguien podría preguntar: ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Quién la ha vivido? ¿Quién ha experimentado estas cosas? Y el Señor tiene una respuesta clarísima para eso. Es como si el Señor nos dijera: miren la experiencia de Pedro. La primera vez que encontramos a Pedro aquí no era convertido. El primer encuentro del Señor, o de Pedro con el Señor, Pedro aún no conocía al Señor. Ya vimos en el segundo encuentro, cuando Pedro le dice al Señor: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Nos alegramos, nos emocionamos viendo el precioso encuentro, la atracción que se siente entre alguien que se reconoce pecador y el Señor como el Salvador. Qué preciosa experiencia. De ahí en adelante podemos seguir nosotros cómo fueron sus experiencias, algunas muy gratas, por supuesto, también otras muy duras. Entonces, observando la experiencia, la vivencia de Pedro, podemos encontrar también algo relacionado con nosotros mismos, porque nos parecemos mucho a Pedro en su humanidad, en su debilidad o en su impulsividad. Muchos de los errores que Pedro cometió fue por hablar antes de tiempo, o por apresurarse a sugerir algo que a él le parecía bueno, sin darse cuenta que su argumento y su buena intención significaban un tropiezo inmenso para la obra del Señor, lo cual esta mañana fue expuesto con mucha claridad, gracias al Señor por esa palabra. Entonces, vemos nosotros que en el primer encuentro del Señor Jesús con Pedro, o de Pedro con el Señor solo lo mira y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y el significado, lo que podemos ver espiritualmente de ese cambio de nombre, es que hay un propósito. Cefas significa Pedro.
Y Pedro en griego significa piedra. Y si unimos esto con lo que ya expusimos ayer, nos encontramos que esta comenzó siendo una piedra bruta, pero al final, en las últimas palabras, en el Evangelio de Juan, en esa restauración, en esas palabras tan consoladoras del Señor, nos encontramos con una piedra quebrantada, una piedra trabajada, una piedra que pasó por los tratos del Señor y ahora esa piedra trabajada está en condiciones de ser útil en las manos del Señor, que se cumpla el propósito de su llamado. Entonces, el que está hablando, el Pedro del libro de los Hechos, parece otro Pedro. No es el Pedro vacilante, no es el Pedro apresurado, no es el Pedro que llora amargamente, sino un hombre revestido con gracia, con autoridad, y el peso de sus palabras refleja la gloria de su experiencia con el Señor. Cuando llega este momento en que él está enfrentado a los principales, a los sacerdotes, estas palabras no las dijo al pasar, no las dijo en un lugar cualquiera. Él fue llamado a declarar frente a los gobernantes de Jerusalén, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Eso dice el contexto del capítulo 4 del libro de los Hechos. Llamado ante las principales autoridades políticas y religiosas del momento, él representa ahora una autoridad celestial. Es como si les estuviese diciendo: ustedes representan la máxima autoridad terrenal en este lugar del mundo, pero nosotros con Juan estamos aquí bajo otra autoridad que es infinitamente superior a la de ustedes. Así es que, conociendo estas cosas, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué los habían llamado? Porque habían visto el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, la palabra denuedo es una palabra técnica, pero habla de una intrepidez, de no tenerle miedo a nada, de hablar con certeza, con seguridad. No es con una valentía humana que a veces alguien así echa mano a su mejor valentía y dice algo así con fuerza. Pedro está investido en este momento de una seguridad tan grande, y al decir no podemos, ¿qué fuerza tiene eso? No podemos. Es decir, aunque yo quisiera, no puedo callar. Lo que he visto es demasiado importante, lo que he oído es demasiado importante. Hay una fuerza por dentro que le impide. Lo que tiene ahora dentro quiere salir, está esperando la más mínima oportunidad para salir a través de él. Y así fue. Vamos a dar un breve recorrido de todo esto. No podemos dejar de decir, la profecía debe ser comunicada, la verdad debe ser proclamada, y el Evangelio tiene que salir desde Jerusalén hasta los últimos confines de la tierra. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Separemos las dos palabras. Lo que hemos visto. ¿Qué es lo que vio Pedro? Sigamos ese hilo de pensamiento. ¿Qué vio él? Y en el ver tenemos que hacer una separación entre lo objetivo y lo subjetivo. Esas palabras a veces cuesta entenderlas, pero ¿qué es lo que él vio con sus ojos en forma material? Bueno, vio la persona del Señor, vio los ojos del Señor, vio cómo él era, su rostro, su apariencia, su estatura, lo vio con sus ojos.
También él vio con sus ojos los milagros que el Señor hacía. Ayer hablábamos del milagro de la multiplicación o de la pesca milagrosa. Vio con sus ojos algo que solo alguien extraordinario podía hacerlo. Y cada cosa que él veía, que se hayan podido multiplicar panes y peces, y que una multitud de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, habían sido saciados y habían sobrado 12 cestas llenas. Él lo vio con sus ojos. Él vio cuando el Señor calmó la tempestad. Él vio cuando el Señor caminó sobre las aguas y cuando él se hundía, cómo el Señor lo tomó. Él vio eso, objetivamente lo vio. Vio las sanidades. Vio cuando Lázaro fue sacado de la tumba. Vio las liberaciones de los hombres. Cuando los demonios salían arrancando. Cuando se acercaba el Señor Jesús a una persona poseída por demonios, los demonios hablaban y le decían: ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor no dialogaba con ellos, no argumentaba con ellos, simplemente les daba la orden y los demonios huían despavoridos. Y la persona más desquiciada se sentaba a sus pies en sano juicio. Pedro vio todas estas cosas. Cómo el Señor calmó la tempestad y todo eso. Pero además de esa visión física de las cosas reales, lo que acabamos de decir, él tuvo también una visión espiritual. Eso que nosotros decimos que se ve pero que no es tangible. Él vio que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Vio que Jesús vio la gloria del Señor. Cuando Juan dice, y vimos su gloria, ¿qué es eso? Vino lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso no es igual que una multiplicación o una liberación o una sanidad o un milagro. Es una visión espiritual de alguien que es distinto de todos los hombres. Las palabras que el Señor hablaba no se comparaban con las palabras de los demás. Entonces vieron la majestad de la persona. ¿Qué es la majestad? Se fija que eso no es visible. Pero esta era la persona. Se dieron cuenta que estaban delante de una persona que estaba lleno de gracia. Vieron un amor que nunca habían visto. Cuando el Señor le dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando estuvo con ellos y los amó hasta el fin. Cuando quiso lavar los pies de Pedro y Pedro, ¿se acuerdan? Eso no lo tocamos. Hay muchos detalles. Uno puede estudiar de una por una las experiencias de Pedro. Pero ahí el Señor mostró tanto amor para con él. Entonces eso nunca lo habían visto. También vio la verdad, porque el Señor no dejaba pasar ninguna mentira, ninguna falsedad. También con sus ojos físicos, él vio al Cristo resucitado. Bueno, vio la tumba vacía, pero espiritualmente, primero físicamente lo ve ascender. Él ve que la nube lo oculta. Pero después espiritualmente, como veremos en el resto de la palabra, lo ve espiritualmente exaltado, recibido arriba en gloria, enviando el Espíritu Santo. Este cúmulo de cosas están de tal manera acumuladas, impregnando el corazón, el alma, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo están impregnados con este buen depósito, este tesoro dentro de él. Entonces, él fue testigo también de los sufrimientos de Cristo y de las glorias de Cristo. Y también, recuerden eso, vio la mirada, la primera mirada y la segunda mirada, la que provocó ese llanto amargo en él. Eso es lo que vio. También podemos decir que vio la tumba vacía y luego seguimos adelante con todo lo demás. Pero también dice lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí tenemos de nuevo una tonelada de cosas que decir. Porque él oyó
oyó las palabras del Maestro. Oyó esas palabras que le habló a él personalmente. Oyó que lo trató a él de bienaventurado. Lo trató de escogido. Lo trató de piedra. Lo trató de pescador. Profecías acerca de su persona. Además de eso, oyó de su maestro. Oyó todas esas parábolas. ¿Cuántas cosas? Él fue testigo de cómo las hablaba, la cara que la gente ponía. Él oyó esas palabras. Oyó cómo reprendía a los falsos de su tiempo. Cuando a los escribas y a los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera os mostráis blancos, pero por dentro estáis llenos de huesos secos. ¡Ay de vosotros! Le oyó esas palabras. También podemos decir que oyó las reprensiones del Señor. Bueno, eso ya lo hemos dicho bastante. Cuando dijo: apártate de mí, Satanás. Él oyó eso, lo que significaba para su alma, lo que significaba para el quebranto de sí mismo. Lo que oyó, lo quebrantó. Ese adelanto de que él lo iba a negar y que el Señor no le creyó. Pedro no le creyó, pero después cuando lo vivió, dijo: lo que el Señor dice, se cumple. Entonces, todo esto que he oído, todas estas palabras consoladoras, y además de eso, la palabra que oyó en el monte, la transfiguración, eso, hermano, yo debo confesar, no sé si habrá hombre alguno que pudiese reproducir esas palabras o ese momento. Solo podemos leerlo en la Escritura y el Espíritu Santo ayudarnos, porque debe haber sido, hermano, un momento espantoso, un momento terrible. Hubo una nube que los cubrió y una voz de la nube: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto lo oyó Pedro. Recordemos nosotros que cuando Moisés oyó la voz de Dios y vio las visiones que vio, dijo: estoy espantado y temblando. Cuando terminó la visión, los discípulos vieron a Jesús solo y estaban llenos de temor, estaban temblando. Dios les había hablado. Algo de lo que Moisés sintió y vivió en el Antiguo Testamento a los pies del Sinaí, algo parecido a eso, ese espanto de oír la voz audible de Dios. Y todo el mensaje estaba concentrado en reconocer al Hijo de Dios, en conocerlo, en respetarlo, en oír sus palabras, en hacer caso de sus palabras. Así que, hermanos, qué tremendo esto, lo que hemos visto y lo que hemos oído. En cada una de las cosas tenemos una tonelada de cosas que decir. Vio y oyó. Podemos decir que vio lo que hemos visto y oído. Ahora él comienza a ver lo que los profetas anunciaron, lo ve de otra manera ahora. El testimonio que el Espíritu Santo le dio también es parte de lo que vio y oyó. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Que el Señor Jesús, resucitado y ascendido a la diestra del Padre, había derramado el Espíritu. Y nos encontramos ahora con un hombre, Pedro, un hombre que está conectado con el trono mismo de Dios, porque el Hijo regresa a su gloria, se sienta a la diestra de la majestad de las alturas y recibe del Padre la promesa del Espíritu y la derrama sobre los que estaban reunidos el día de Pentecostés en ese aposento alto. Y Pedro fue testigo de estas cosas. Es parte de lo que vio, parte de lo que oyó. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría decir acerca de esto que Pedro también vio al Señor orando. Escuchó las oraciones, vio y oyó, le escuchó orar. Claro, el Padre Nuestro, ¿cierto? O la oración de Juan 17. La habrá oído completa y habrá sido traspasado por la voz del Señor. Y aunque en el Getsemaní se quedó dormido, algo debe haber alcanzado a oír de los gemidos de nuestro Señor en esa prensa tan grande que era el Getsemaní previo a la cruz.
Señor, ayúdanos. Qué tremendo es todo esto, hermano. Quise utilizar apuntes hoy día por causa de nuestra humana debilidad para recordarlo todo. Pero ahora, ¿se fijan ustedes que enfrentado ante las autoridades que les habían amenazado para que no volviesen a hablar de este nombre, no les preocupaba tanto que fuese predicador? Había muchos predicadores seguramente, pero lo que les molestaba a las personas es que se levantara el nombre de Jesús, que se hablara de Jesús, cosa que tristemente hasta hoy sigue siendo una realidad entre aquellos que todavía creen que el Mesías no ha venido o no creen en la venida del Señor. Y lastimosamente esto es en la tierra de Israel. Pero hermanos amados, al decir esto no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Comentemos un poco. No podemos ser tal vez muy profundos, vamos a pasar casi por encima. Pero esta palabra es como una semilla que usted puede cultivarla, puede regarla, puede hacerla crecer en su propio corazón y que la misma palabra vaya creciendo, edificando, llenándonos. Porque a través de esta exposición de la palabra y de la lectura de la palabra, nosotros nos vamos impregnando de la misma visión de Pedro. Estamos oyendo lo que Pedro oyó, estamos viendo lo que Pedro vio y estamos de alguna manera siendo testigos de las experiencias de la vida de Pedro. Hechos capítulo 2. Fíjense que en ese corto mensaje, luego que el Espíritu Santo vino, eso es todo un mensaje que tenemos que dedicarnos a la carga del momento. Pasaje tan rico es este de Hechos capítulo 2, 47 versículos. Cuando Pedro se pone en pie y alza su voz, lo primero que hace referencia es a los profetas. En los profetas, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gracias, Señor. Ellos vieron por el espíritu que ese día era el cumplimiento de algo que se había anunciado con mucha anticipación. Después habla de David. David dice, versículo 25, Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Cita un profeta, cita al rey David, salmista, lleno del Espíritu, hermano, y todo está centrado en un solo punto. En un solo punto, versículos 32 y 33. Aquí está el corazón del mensaje. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es testigo del Señor, testigo en la experiencia, testigo en la resurrección, testigo en la exaltación y en este momento es testigo en la proclamación con toda autoridad. El centro del mensaje es Jesucristo resucitado. Y después dice así que exaltado, ¿quién? Jesús. Jesús exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y concluye diciendo, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí hay dos cosas que se repiten en todo el Nuevo Testamento. Jesucristo crucificado y Jesucristo exaltado. Los padecimientos de Cristo y la gloria de Cristo. El precio alto que el Señor tuvo que pagar y el glorioso resultado que se comenzó a ver desde el primer momento. 3.000 personas compungidos de corazón se agregaron en un solo día en un mensaje que duró ¿cuánto? 10 minutos, tal vez menos, depende de lo rápido que lo leamos.
Y yo creo que varios hemos hecho el ejercicio, con reloj en mano, con cronómetro en mano. Depende si lo haya predicado alguien de Colombia o de Chile o de Brasil, no sé, podría haber una variación de minutos. Pero con la gracia y la unción del Espíritu, bastó eso para un tremendo fruto. El mensaje entonces ahora, ¿se imaginan ustedes? Aquí hago como un pequeño paréntesis, un pequeño retroceso en el mensaje. ¿Se imaginan que Pedro hubiese predicado inmediatamente después de la pesca milagrosa? ¿Habría sido el mismo resultado? Hubiese predicado inmediatamente después de decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y al día siguiente enfrentarse con todos los gobernantes. No estaba preparado. Esta fue una piedra trabajada, descubierta. El Señor lo descubrió en su fortaleza, en su buena intención. El Señor tuvo que derribar su carnalidad, su egoísmo, su yo exaltado. Tuvo que recibir golpes demoledores. Y cuando él se sentía indigno del Señor y llora, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me quiere? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Y apacienta mis corderos. En ese momento es un siervo quebrantado que está en condiciones de ser ungido desde el trono mismo de Dios. El cielo se conecta con la tierra y el mensaje de Dios pasa a través del corazón de un hombre que fue primero quebrantado, y el fruto es evidente. Fíjese usted la reacción de la gente. No le dijeron: lindo su sermón, hermano Pedro. Si le dicen eso, yo creo que Pedro se pone a llorar. Spurgeon dijo eso una vez. Si alguna vez te felicita por el sermón que acabas de exponer, ten por seguro que fue tu mensaje y no el Señor. A veces los predicadores somos fuertemente golpeados, porque lo que vemos en las Escrituras, ellos no vinieron a celebrar qué linda su prédica, pastor Pedro. Se vieron de tal manera enfrentados con el Señor, se vieron de tal manera culpables de haber crucificado al santo Hijo de Dios, que los hombres se olvidaron del mensajero y solamente: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ayúdanos, Señor, que se recupere el poder de la predicación apostólica y que la palabra ungida del Espíritu que el Señor quiere sacar por ustedes, por cada uno de nosotros, sea con tal gracia, con tal unción, con tal certeza y respaldo celestial, que los hombres no tengan otra alternativa que doblar sus rodillas, inclinar su corazón y rendirle su vida al Señor. Tenemos que avanzar, hermanos. Hechos capítulo 3, versículos 11 y 12. Vamos rápido. El contexto usted ya lo sabe. ¿Qué había pasado? El cojo estiró la mano pidiéndole dinero, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo lo digo de esta manera, lo digo porque me alegra, porque me entusiasma. Pero tal vez para Pedro fue algo simple. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ustedes saben la revolución que ocurrió después. 3:11. Y teniendo asidos, los agarró a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo atónito concurrió. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Aquí se vio enfrentado a una multitud semejante a la del día de Pentecostés, cuando vino gente de todas las naciones, y ustedes ya saben lo que pasó. Ahora se encuentra con un escenario preparado soberanamente por el Señor. Él no hizo una campaña, no fue por toda la ciudad diciendo con un altavoz: vengan al pórtico de Salomón que voy a predicar un lindo mensaje esta noche. Él simplemente responde al pueblo con la autoridad celestial: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Mire, quédate atento a esto. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Importantísimo. No pongan la mirada en el hombre, por especial que el hombre sea, porque nos miran a nosotros como si nosotros lo hiciéramos. Aquí es como Pedro, aquí la cruz ha cumplido su función. Aquí Pedro no dice, es que yo conocí al Señor, entonces yo ahora tengo este poder que Dios me ha dado, estos dones, entonces por eso yo sané a este hombre. Ese yo ya estaba muerto, como Agustín, estaba muerto. Él antes de la cruz, antes de probar su propia cruz, él podía decir, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Ahí aparece el exaltado. Aquí se nota que aprendió la lección. No es por nuestro poder, no es por nuestra piedad. No pongan la mirada en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto. Y ahí levanta de nuevo el nombre del Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Repite el mismo mensaje con otras palabras. Habla de los padecimientos del Señor, habla de la exaltación del Señor, y eso bastó para que una multitud se acercara y se volviera al Señor. Qué precioso es esto, hermano, qué precioso. Tenemos que avanzar, no podemos quedarnos detenidos, porque ustedes ya entendieron el mensaje. Yo siento que ustedes ya lo recibieron, siento que saben para dónde va todo esto. Primera de Pedro, ahora su epístola. Han pasado muchas cosas, han pasado momentos preciosos de su experiencia, y hay cosas que no las podemos decir todas, usted las puede estudiar. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a adelantarme, si el contexto solo nos quitaría tiempo. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aleluya. Vuestra fe, hermanos, nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Qué nos cuesta decir una venda adentro? ¿Eh? Pablo David nos recordaba ayer algo que faltó de recalcar. Cuando la pesca milagrosa llenó 2 barcas y se hundían las barcas, ¿qué pasó con los peces? Había mucho dinero ahí. Si los vendemos, incluso si los regalamos, vamos a ganar. Hay una tremenda ganancia, toda la bendición ahí. Pero ellos lo dejaron todo. No solo dejaron los peces, dejaron los barcos, dejaron todo, dejaron la empresa, dejaron profesión, dejaron todo y se fueron tras Jesús. Jesús es más valioso que todos los milagros. Jesús es más valioso que todas nuestras posesiones, que todas nuestras empresas. Me quedo con Cristo y lo sigo solo a Él. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Es así como tenemos nosotros que vivir. Esta es la fe que nosotros tenemos. El Espíritu Santo, hermano, está reprendiendo nuestros corazones. El Espíritu Santo quiere hablar con tal fuerza a cada uno de nosotros para que tengamos un juicio hacia nosotros mismos y no soportemos la tibieza que se nos abalanza. Nos conformamos, bueno, yo confieso que Jesucristo es el Señor, hermano. O bueno, yo asisto a la iglesia, canto corito. Pero hermano, ese cristianismo moderno
ese cristianismo de nuestros días, tan dividido, tan extraviado, tan lleno de falsas doctrinas, que con tanta facilidad una secta o un predicador extraño arrastra gente. Es tiempo de sacarle brillo al oro. En tiempos de lamentaciones, el profeta Jeremías llorando decía: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Las piedras preciosas, los hijos de Israel, siendo verdaderos príncipes, son tratados como esclavos. Era un día de derrota, un día de lamentaciones, un día de cautiverio. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Amados hermanos, la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, la fe que nos reúne en este lugar es más preciosa que el oro. Es tan valioso el tesoro que llevamos dentro. Es tan grande. Este era el mensaje que sostuvo a Pedro. No puedo comentar más porque me desvío del tema. Y luego llegamos el mismo capítulo 1 de Pedro, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto sí que es visión profunda. Cuando él leía a Daniel, podía leer la historia del cautiverio y de los reyes y de los reinos que caían, y Daniel era parte de la corte. O leer de Isaías y toda la historia de los ángeles, de los anuncios. Pero aquí Pedro está descubriendo algo espiritualmente. Está viendo espiritualmente algo que antes no había visto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y a ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense en este pasaje así rápidamente. ¿Quién tenía más autoridad que los profetas? Cuando los profetas hablaban, el cielo se cerraba. Cuando el profeta hablaba, el cielo volvía a llover. Cuando un profeta hablaba, fuego descendía del cielo y quemaba el holocausto. Eran verdaderos oráculos de Dios, eran personas que representaban el gobierno celestial entre los hombres. Cuán respetado llegó a ser Samuel. Los reyes se inclinaban, temblaban. Todos sabemos cómo tembló cómo tembló David el día que Natán, el profeta, lo fue a ver y descubrió todo lo oculto del rey. Eran hombres con autoridad. Pero aquí llama a los profetas. Y los profetas, el centro de su predicación viene a ser los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso da para un mensaje entero. Pero luego habla de los apóstoles. Él era un apóstol que por el Espíritu Santo está anunciando ¿qué? Lo mismo. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y termina mencionando a los ángeles. La preocupación de los ángeles, el trabajo de los ángeles fue anunciar la venida del Mesías. Hablar con María, hablar con Elizabeth, atender al Señor, acompañar al Señor, anunciar que ha resucitado, y luego vienen y lo trasladan de regreso a la gloria. ¡Qué alegría angelical, hermano! No podemos imaginar eso. Campbell Morgan, ese querido siervo del Señor, cuando describe ese salmo, comenta este salmo, un salmo que dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Qué puede ser eso sino, dijo, el retorno del Señor triunfante? Triunfó sobre la muerte, pagó el precio alto en la cruz, sus sufrimientos hasta el extremo, y ahora para ser glorificado viene. Y los ángeles reciben esta voz, los que están al otro lado de la puerta, una puerta imaginaria en los cielos, repiten:
entrará el Rey de Gloria. Y preguntan, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y Campbell Morgan dice, ¿acaso no sabían? ¿Acaso no se les informaba que los otros ángeles fueron a buscarlo y lo traen de vuelta? Es que como lo escucharon, es tanta la alegría celestial que quieren oírlo de nuevo. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Y en el lenguaje antiguo, Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Se alzan las puertas eternas. Los ángeles participan de toda esa gloria. En el Apocalipsis los ángeles pelean las batallas y cantan las alabanzas, todo centrado en la gloria del Cordero. El mensaje de Pedro entonces es Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo en la cruz, Cristo en el trono, Cristo padeciendo, pero también sentado a la diestra de la majestad de las alturas y gobernando los acontecimientos terrenales a través de la iglesia, usando a sus siervos. Pedro es un hombre conectado con el trono mismo de Dios. Qué hermoso es todo esto, hermano. Y pensar que esto no es solo para que sea hoy día predicado o exhibido. Hermano, el Señor está buscando que lo vivamos, que nosotros seamos ese Pedro. Aunque tengamos que llorar amargamente, aunque tengamos que pasar por tribulaciones y ser trabajados como una piedra, que el Señor cumpla en nosotros su propósito. Y seamos hombres y mujeres que tenemos acceso a la presencia del Señor, porque hay un camino vivo y nuevo al lugar santísimo y tenemos comunión con el Señor y recibimos del Señor una instrucción, una forma de gobierno, y el Señor nos lleva y nos dé su palabra y que haya fruto para su gloria. Eso no tiene que pasar solo con Pedro y algunos apóstoles o siervos especiales, es para que cualquiera de nosotros podamos ser usados por el Señor. ¡Qué gloria más grande! ¿Cuál era la visión de Pedro? ¿Qué pensaba de Pedro? ¿Qué pensaba Pedro acerca de las piedras vivas? ¿Acerca de la iglesia? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. ¿Qué significado profundo tiene en el corazón de este siervo cuando el Señor en la primera oportunidad que habló le dijo: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, es decir, una piedra. Y ustedes también, o sea, no solo Pedro, sino cada uno de los que estamos aquí, hermanos, somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nos alegramos de ser piedras, pero no nos olvidemos que las piedras tienen que pasar por la cantera. En los evangelios vemos a Pedro en la cantera. Hay algo que está de más, el martillo de Dios tiene que moldearlo. Hay una exaltación que está de más, la corta. Hay una promesa que no se puede cumplir, el Señor la corta. Hay una buena intención que parece celestial y es terrenal, es diabólica, el Señor tiene que cortarla. Pero esas piedras, una vez que están trabajadas por el Señor, pueden estar juntas. Porque si no están juntas, no hay edificación. Solo tendríamos materiales. Que el Señor nos socorra para entendernos, para sanar las heridas, para amarnos, para estar juntos, para trabajar juntos, para batallar juntos. Bendito sea el Señor, hermano. Si no estamos juntos, no somos iglesia. Bueno, yo tengo la misma fe, pero yo tengo otra historia. Nos vemos. Eso no es iglesia. Que el Señor nos socorra en estos últimos tiempos y aparezca esta iglesia que está en la Biblia. Una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No tengo tiempo de ahondar en esto, hermano, disculpen. Estoy diciendo lo que estaba en la carga del corazón.
del apóstol. Pero luego, otra visión más de cómo él ve la iglesia. Primera de Pedro 2:9. Esta es una canción. Recuerdo que la aprendí en los primeros años de convertido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué versículo! Es como como si un reflector de luz nos iluminara de repente. Aquí no está viendo a un pobre pecador fracasado a quien el Señor recibió por misericordia. En cierto sentido es así. Pero dice que nos ve como un linaje escogido. Que esta palabra nos penetre el corazón. Nos empapemos, somos linaje escogido. Dios nos escogió. Real sacerdocio. Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Oye, alguien podría individualmente decir, yo soy un rey, soy un sacerdote, porque así dice la Biblia. Pero la próxima expresión es colectiva. Nación santa. Aleluya. Es decir, un pueblo escogido, un pueblo adquirido con el alto precio. Ya habló en el capítulo 1 de la preciosa sangre de Cristo. Hermano, eso somos. Somos una nación santa, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Tan precioso es todo esto. Esto es lo que somos. ¿Y para qué? El para qué es tan importante. Los para qué de la Biblia son un tremendo mensaje. Para que anunciemos las virtudes ¿de quién? Del Señor Jesús. Los sufrimientos de Cristo y las glorias de Cristo. Las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, de las tinieblas a la luz. Aquí es como una luz que se enciende, como una antorcha encendida. Bendito sea el Señor. Qué precioso, hermano. Tenemos que avanzar. ¿Se fija que el mensaje queda cortado? ¿Y por qué queda cortado? Para que usted lo cultive, hermano. Llévese la semilla. El hermano tocó este versículo y lo relacionó con este y con este. Y el otro hermano lo relacionó igual. Y usted lo cultiva y usted saca su propio mensaje después. No tanto para predicarlo, sino para vivirlo. ¿Ya? Y una vez que usted está viviendo la palabra, el Señor hará los arreglos. Y cuando menos lo piense, te vas a encontrar con 2, 3, 4, 5 o con una multitud. Y vas a valorar cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Y esa persona tiene una familia. Y esa familia se convierte. Y otro que se convirtió, convertirá a otro. Porque esta palabra celestial está destinada a dar fruto. Así que, hermano, vamos a confiar que esa palabra quedará trabajando en el corazón. Primera de Pedro, capítulo 5. Esto lo hemos leído infinidad de veces. La sola lectura de esto no necesita mayor comentario. Es el mensaje del pastor Pedro hablándole a los pastores. Me ha alegrado saber que hay varios pastores aquí. A ver cómo nos va con esta. ¿Cuánto nos parecemos a este pastor? Y yo inmediatamente digo, ayúdame, Señor. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Alguien dirá, hermano, pero no es. Una cosa son los ancianos, otra son los pastores. Momentito. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Se fija, hermano? Que en todas partes en que usted vea los mensajes de Pedro, vea las epístolas de Pedro, las ocasiones en que predicó en los hechos, o las ocasiones en que predicó o enseña en las epístolas, vuelve a unir estos dos elementos: los padecimientos de Cristo y la gloria que será revelada. Eso es lo central. De ahí no nos tenemos que salir. Dice 2 puntos. Primera de Pedro 5:2. Apacentad
la grey de Dios. ¿Quiénes apacientan? Los pastores, pues hermano. Sé que está hablando de los ancianos, pero los ancianos le llaman pastores el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo que escoge a los hombres en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo se escogió por obispos. Eso se lo dice a los ancianos, para que sean obispos y para que sean pastores. Pero esa es otra enseñanza. Saque el jugo, plante esa semilla y dará mucho fruto. Apacentad la grey de Dios. Primer examen. Mis ovejas. Un momentito. ¿De quién son las ovejas? ¿De quién es la grey? Hermano, la primera labor de los pastores es decirle: Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Y nosotros hemos de unir a los hermanos con el Señor, no con nosotros mismos. Que el Señor nos libre de tener seguidores propios. Y que en vez de que las personas se unan al Señor, a veces siguen a los hombres. Y eso le ha hecho daño al cristianismo moderno. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Al decir entre, da la impresión que el pastor no está por sobre todos como la última voz, sino está entre medio, visitando al que está debilitado, alentando al que está triste. Se mueve entre los hermanos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. El Señor nos libre, hermano, de tener pastores que parecen señores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Que el Señor tenga pastores y nos dé a todos un corazón de pastor y estemos siempre preocupados. ¿Cómo están los hermanos? Nuestra preocupación son los hermanos, son la grey de Dios, no nosotros mismos. No nos promocionamos a nosotros mismos. Queremos que el Señor tenga un rebaño que agrade su corazón. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vuelve a Cristo de nuevo. Otra vez Cristo es su mensaje. Cristo es el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén, hermanos amados. Segunda de Pedro. Esto va a ser, prometo que será corto, aunque no me crean. Nadie me creyó, Pablo David, nadie. Segunda de Pedro. Me tengo que saltar casi todo para quedarme con esta frase. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Los verdaderos creyentes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Pedro, que era un hombre del vulgo, un hombre sin letra, un hombre mundano, un hijo de Adán, que lo mejor que tenía era una buena intención, y esa buena intención era un tropiezo a los grandes propósitos del Señor. Un hombre completamente ajeno a la vida de Dios. Ahora habla con la propiedad de alguien que sabe, tiene el testimonio por dentro y lo anuncia para nosotros. Hermano, hemos venido a ser participantes de otra naturaleza, de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios, la vida de Cristo, la vida indestructible, la vida de Dios metida dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos que resaltar, ese tesoro, hermano. Cuando algo no está bien, hay algo aquí adentro que te lo avisa. ¿Qué es eso? La naturaleza divina que ya tenemos. Cuando aparece una doctrina extraña, hay algo que no nos cuadra. No nos deja quietos. Cuando se toma una decisión que está fuera de la voluntad del Señor, no hay paz en el corazón. No hay acuerdo. Las opiniones son divergentes. La naturaleza divina está encendiendo las alarmas. Por ahí no es el camino. No vayan por ahí. Y cuando los hermanos, los hijos de Dios insisten en ir por ahí,
caen al precipicio porque ese no era el camino. Gloria al Señor por la naturaleza divina que está dentro. Gracias, Señor. Después habla de añadir, y ahí se la dejo de nuevo a usted. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Ya? A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Paciencia, dominio propio, fe. Esos son los frutos del Espíritu que hemos de cultivar y estar añadiendo. Una pregunta podría ser, en el último año, ¿qué se ha añadido a tu fe? ¿Estás estancado? ¿Estás retrocediendo? ¿Eres un cristiano tibio que se quedó detenido en un solo punto, en un par de verdades? El Espíritu Santo nos dice, avanza. Tú viniste a este retiro, estás aquí, el Señor nos convoca, nos trae a unos del norte, otros de bien al sur. Hermano, porque el Señor quiere añadir. Si esa sola palabra quedara, te fueras de este retiro. El Señor me llamó para añadirle algo a mi alabanza, añadirle algo a mi entendimiento, añadirle algo al conocimiento de mí mismo también. Una vez oramos por un pastor que nos visitó. No puedo nombrarlo, hermano, no puedo, ni se van a imaginar, así que me aprovecho de reír solo. Y alguien oró, así como el hermano hoy día pasó a orar por mí. Alguien oró y dijo, Señor, te rogamos que a nuestro hermano lo libres de sí mismo. Nunca habían orado así por él. No sé si pudo predicar al final, pero le quedó dando vuelta a eso. Disculpen, hermano, soy malo, yo me río solo. Hermano, y después me contaba, decía, hermano, al final el hermano con la oración me predicó a mí más de lo que yo le prediqué a la iglesia. Y me di cuenta que el Señor tenía que librarme de mí mismo. Yo pensé que tenía que librarme de mis malas intenciones, de los malos negocios, de algún enredo por ahí, pero me está librando de mí mismo. O sea, el principal problema para Dios no son las tempestades, no es que falte pan. El principal problema somos nosotros mismos, que somos tropiezos y no dejamos pasar libremente al Espíritu de Dios por nosotros. Así que por los predicadores hay que orar que el Señor los libre de sí mismo, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Le estamos añadiendo algo a nuestra fe. Pero aquí, como nuestro maestro nos ha dicho, el mensaje tiene que concluir con la ayuda del Señor. Fijémonos por un momento, hermano, con profundo respeto por este precioso siervo del Señor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Despertaros con amonestación. ¿A quién hay que despertar? Al que se está quedando dormido. Despertemos. Versículo 14. Mire qué respetable es esto, hermano. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Sabe que aquí Pedro se me agranda? Aquí me inspira un tremendo respeto. Es tal su comunión con el Señor que él ya sabe que pronto el Señor enviará a buscarlo. Debo abandonar este cuerpo. El Señor ya me lo declaró. Y eso da para pensar. ¿Estará viejo? Puede ser. ¿Estará cansado? Tal vez. Pero sabe que está llegando al fin de su carrera. Pero hay algo que dice. Mira miremos el versículo 16 en adelante. Mira lo que habla este viejo ya. No es el joven, no es el que hemos descrito anteriormente. Es un hombre que le falta poco para irse de este mundo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto
con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya, hermano. A través de los ojos de Pedro nosotros también estamos mirando. Esto quedó escrito porque el Espíritu Santo usará esta palabra para producir el mismo efecto en nosotros. ¿Qué hemos visto? Aquí dice Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya sabemos cuál es la visión de Pedro. La pregunta sería, ¿cuál es la visión tuya? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te sostiene? Porque lo que has visto, eso es lo que te sostiene. Lo que Pedro vio, eso fue lo que lo sostuvo. Si tú has visto al Señor crucificado, bendita visión. Si has visto al Señor triunfante, si has visto al Señor glorioso, si ves al Señor coronado de honra y de gloria a la diestra de la majestad de las alturas, somos bienaventurados. Lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Gloria al Señor. No podemos dejar lo que hemos visto y oído. ¿Ve cómo se repiten las palabras? Que eso sea tu realidad también, hermano. Que el Señor nos socorra a todos, que esa sea nuestra realidad. Porque qué pena da cuando vemos a creyentes claudicantes que abandonan la fe y tenemos que llegar a esta conclusión. Este hermano nunca vio al Señor. Se reunió, cantó, colaboró, pero no lo vio. No lo vio como debe ser visto. Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Son las palabras de un anciano que se está despidiendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él nunca olvidó esa escena que lo marcó. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. No admiremos a Pedro, que me habría gustado que hubiese sido Pedro, Juan, Jacobo y Daniel. Que me habría gustado ser el cuarto ahí. Hermano, por la fe tenemos la misma experiencia. Por la palabra tenemos la misma experiencia. También oímos esta voz. Esta es la voz de Dios. Versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El mensaje sigue, concluye más abajo, pero se lo dejo a usted también. Es que es tremendo, hermano. Todo lo que tenemos es una profecía, es una palabra, es una visión que es al mismo tiempo una antorcha. Usted tiene que ser una antorcha. Impresiona cuando el Señor dice de Juan el Bautista, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Que ardía y alumbraba. Creo que a Aspurio le dijeron una vez: ¿qué puedo hacer? Le dijeron. Usted reúne multitudes y yo predico y no viene nadie. ¿Qué tengo que hacer? Yo quisiera predicarle a multitudes. Y creo que Spurgeon en su humor, que parece que era muy común en él, le dijo: ¿sabes qué? Anda al centro de la ciudad. Rocíate, da vuelta un estanque de combustible y préndete fuego y arde. Te aseguro que todo el mundo va a venir a ver que tú estás ardiendo. Claro, le habló. Claro, obviamente, ¿no? Todo el mundo vendría, no solo los bomberos. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que le estaba diciendo? ¿Sabes por qué no te oye la gente? Porque tú no ardes. La gente viene cuando hay luz. Y la gente viene cuando hay fuego. Y eso es lo que el Señor nos está concluyendo en este retiro, hermano. El Señor no solo piedra, también antorcha. Y la antorcha es para arder y para alumbrar. No es las LED de ahora, no entiendo las LED yo.
Pero las antorchas era fuego encendido. Así tiene que ser nosotros. A eso nos está llamando el Señor. Nos está encendiendo con su palabra. Y estamos en un mundo oscuro. Una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Este mundo es un lugar oscuro, como bien decía el hermano en la palabra. El mundo entero está bajo el maligno. Y las antorchas que el Señor tiene somos nosotros. Que no seamos, hermanos, que no seamos solo humo. Aún así el Señor tiene misericordia de los pábilos que humean. Pero el Señor no está contento con el pábilo y lo que humea. El Señor quiere vernos ardiendo. Que el fuego metido en nuestros huesos sea irresistible y que nos ocurra lo mismo que estos siervos preciosos del Señor, que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Permita el Señor que esta venida, que esta convocación, este sentir que el Espíritu de Dios puso en el corazón de los hermanos para que viniésemos y estuviésemos juntos, sirva para que la antorcha siga encendida. Y aunque seamos ancianos, a punto de irnos, viejos ya, el cuerpo se puede desgastar, el pelo, la cabeza llenar de cana, pero la antorcha sigue tan encendida. Aleluya. Cristo es la antorcha que arde. Cristo, su persona, su obra, su venida. Una antorcha que nunca pierde su fulgor. Estemos de pie, hermanos, y agradezcamos al Señor.